Un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Vamos a aprovechar la coyuntura de la Feria Internacional del Libro que se celebra en nuestro país y también la visita en vista o en el contexto de esta cita de muchos intelectuales y personalidades académicos que nos visitan para analizar en el programa la noche de hoy un tema importante para la cultura, no solamente de Cuba, por supuesto, sino también de toda la región, incluso de España, de toda esta región que conocemos como Iberoamérica. Vamos a hablar sobre los retos de la literatura, los escritores y los poetas en nuestra región y también de los logros que han obtenido en los últimos años. De ahí el título de nuestro programa, Literatura y Sociedad en América Latina y en España. Y 4 de esos intelectuales y personalidades que nos visitan por estos días están junto a nosotros en la noche de hoy. Alejandro Baccaro, escritor, presidente de la Asociación de Escritores de Argentina. También está junto a nosotros Jaime Quesada Ruiz, escritor, poeta, crítico literario e investigador chileno, director de los talleres literarios de la Fundación Pablo Neruda. Nos acompaña también Boris Fiangola, editor, distribuidor y librero uruguayo, también expresidente del Grupo Iberoamericano de Editores, y Joaquín Recio Martínez, editor, gestor cultural y activista político español, también coordinador de la Brigada Vázquez de Sola, que nos visita por estos días. Estos son nuestros invitados, el tema que nos ocupa la noche de hoy. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar les propongo conocer cómo está el ambiente en San Carlos de la Cabaña, qué ha pasado en los últimos días en ese importante evento cultural que tiene lugar en nuestro país, la Feria Internacional del Libro, uno de los eventos más importantes, repito, pero el más grande, como decíamos hace algunos días, en masividad en toda Cuba. Veamos. Reconocer a Céspedes más allá del abrazo mítico de la historia es el objetivo de 2 textos que revelan al padre de la patria desde sus diversos matices, errores y aciertos que le devuelven su humanidad. Estos son 2 libros desacralizadores. Primero el diario, porque son sus apuntes y reflexiones en un momento dramático de su vida, que son los 3 meses que precedieron a su deposición como presidente y los últimos meses de su vida en San Lorenzo. El del bayamés Evelio Traba es un libro precioso, es una novela, pero muy bien fundamentada, muy hermosa, en un canto literario a la vida y la obra de Céspedes y al mundo que vivió. El segundo es el diario, que tiene el valor tremendo del original, precedido por los prólogos de Cintio Vitier, de Hortensia Pichardo y de Abel Prieto. Descorrer el velo del héroe para encontrarnos con la historia más profunda y cercana de Carlos Manuel de Céspedes es una de las mayores bondades de este libro, El Diario Perdido, un texto revelador que regresa de la mano de Ediciones Bologna junto a una novela que, sin abandonar la necesaria fabulación, se teje con rigor histórico para devolvernos a un Céspedes humano que recupera sus matices más allá del mito. Yenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, así están las cosas con la Feria Internacional del Libro y quería comenzar con Alejandro, que además es parte del comité organizador, del grupo organizador de una feria del libro también en Buenos Aires, un evento muy importante también, no solamente para Argentina, sino también para toda Iberoamérica, para América Latina en especial. Según su experiencia, las referencias que tiene como organizador de un evento muy parecido, ¿cómo valora usted lo que está pasando en Cuba actualmente con la Feria Internacional del Libro? ¿Cómo valora este evento cultural? Bueno, la verdad que la valoración que hacemos es altamente positiva. Sabemos las dificultades por las que atraviesa este país, por diversas razones, algunas hasta que tienen que ver con eventos climáticos que la naturaleza ha castigado esta zona del Caribe, y sin embargo el Estado cubano ha hecho un gran esfuerzo y ha logrado volver a poner en marcha, en este caso la 27ª Feria del Libro, con en primer lugar una gran confluencia de público. Yo estuve, por ejemplo, el día domingo, la feria se abre a las 10 de la mañana, a las 10:30 la feria estaba repleta de gente, ya casi no se podía caminar por los pasillos. Otra cosa importante, había una gran avidez del público que fue a la feria de comprar libros. Según nos han informado,
los libros tienen un valor promedio de 8 pesos, 9 pesos, lo cual es altamente saludable, porque eso permite que grandes franjas de la población, aun con pocos recursos, puedan adquirir libros. Muy distinto es la Feria de Buenos Aires. La Feria de Buenos Aires, si bien nosotros la interpretamos no como un shopping de venta de libros, sino como un gran acto cultural. En nuestra feria, durante los 19 días en que está abierta al público, se realizan 1.500 actos culturales, presentaciones de libros, debates, conferencias, charlas, y eso realmente para nosotros es lo vital y lo enriquecedor. Lo otro, el tema de que se vendan libros, es necesario para que la feria pueda realizarse, pero lo esencial para nosotros es la actividad cultural, y eso es algo que también lo vemos acá. Exacto, hay muchos... Eso le quería preguntar, ¿ese objetivo lo ven materializado en la Feria Internacional de La Sí, Habana? acá hay muchos invitados, también se hace, creo, un gran esfuerzo para que puedan confluir en estos días invitados internacionales que prestigian la feria, sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo logran ustedes ese objetivo del que me hablaba, de lo que aspiran o quieren o han logrado que sea la Feria de Buenos Aires en medio de esas dificultades? Es decir, de autofinanciarse completamente, de no recibir ni un centavo por parte del gobierno. Me parece que es una tarea medio que titánica, ¿no? Bueno, así es el modelo desde hace 44 años. La feria que vamos a hacer ahora, que comienza en abril, es la Feria 44. Yo creo que el gran acierto del modelo argentino es que dentro de la organización de la feria están los editores, los gráficos, los imprenteros, los libreros y los escritores. O sea que todos los que integramos la cadena del libro estamos dentro de la organización de la feria. O sea que en ese momento todos los intereses confluyen hacia un objetivo, que es que la feria sea exitosa. Y en última instancia, lo que más nos importa a todos, incluidos los que tienen un negocio dentro de la feria, que son los editores y también los libreros, lo que más nos importa es promover la lectura. O sea, acercar, quizá para muchos jóvenes, el único momento del año en que se acercan y toman contacto con el libro es el momento de la feria. Y eso para nosotros es muy importante, porque ese estímulo puede transformar a muchos jóvenes en potenciales lectores, que es algo que necesitamos, sobre todo los jóvenes. Hoy tenemos una competencia desleal con estos aparatitos donde los jóvenes que están cooptados, y bueno, las aplicaciones, los juegos, ha caído mucho la atención de los jóvenes en relación a la lectura. Así que nosotros tratamos desde la feria, y como objetivo principal es promover el hábito de la lectura. Ahora, ¿cómo es la situación actualmente en Buenos Aires? Yo le comentaba hace algunos momentos las historias que escuchaba de Buenos Aires hace algunos años, que las librerías estaban abiertas a las 12 de la noche, que le podías encontrar a las personas, bueno, leyendo, comprando libros a esa hora. Es decir, eso muestra de alguna manera un amor por la lectura, un hábito de lectura. Es lo que está sucediendo hoy en ese país, que es uno de los referentes literarios de América Latina, de los que más grandes escritores ha dado. Buenos Aires es una ciudad bastante particular, que ofrece una variedad cultural notable. Un viernes a la noche en Buenos Aires tiene 100 representaciones teatrales. Uno puede ir a ver a Shakespeare, en fin, una gran variedad de autores teatrales. Hay cine, hay espectáculos, pero desafortunadamente desde hace 2 años, a nuestro juicio, las políticas equivocadas del actual gobierno han hecho que las ventas de libros han caído entre un 25 y un 30%. Esto es, nuestro país tiene otra característica, que tiene alrededor de 400 editoriales, que son pequeñas y medianas empresas. Son aquellas en las cuales la ecuación económica es muy finita, está muy limitada. O sea que un cimbronazo como de una caída del 25 o del 30%, puede sacarlos del mercado. Como es el caso. Claro, bueno, hoy por hoy algunas están sobreviviendo, y estas son muy importantes porque son realmente las editoriales que editan los jóvenes, editan a los escritores del primer libro, que es lo más difícil. Las multinacionales no tienen problema, ya sabemos, claro. Ellos tienen espalda y pueden soportar crisis que duren años, pero estas pequeñas y medianas empresas están sujetas a una ecuación económica muy delgada, y bueno, tienen que hacer muchas piruetas para sobrevivir. Ahora, Alejandro, esa situación de la que usted me hablaba con respecto a la Feria de Buenos Aires y a todos los problemas que enfrentan ustedes como organizadores, como feria, como evento,
Ya me hablaba de la importancia que tienen las ferias para promover el hábito de la lectura, desde el punto de vista cultural. ¿Es lo que ve en otras ferias en Iberoamérica? ¿Es lo que ve en otras ferias de Bueno, de creo que Iberoamérica? acá en Cuba no tengo dudas que es así. Acá incluso lo he hablado con los directivos del Instituto Cubano del Libro, y el objetivo es ese, ¿no? Promover la lectura. Acá nos contaban que se editan alrededor de 3 millones de libros para ser vendidos en la feria. Pero me refiero a los desafíos esencialmente, es decir, a la situación de los jóvenes, a la situación de la crisis con las pequeñas casas editoriales. Más o menos es la misma Yo situación. he visto acá, digamos que ese objetivo se cumple. Ya. Bueno, he visto la feria llena de jóvenes, por ejemplo. La mayoría de los visitantes eran jóvenes, y esto realmente es lo que buscamos, ¿no? Que los jóvenes logren materializar el hábito de la lectura, porque sabemos que una vez que logramos que un individuo se transforme en lector, es un individuo que piensa, un individuo que razona, un individuo que es útil para la sociedad. Y que participe. Sí, por sobre todas las cosas. Bueno, muchas gracias, Alejandro. No, esta por favor, al intervención. contrario. Publicados por la editorial Gente Nueva, 2 historias siniestras, Historias de Piratas y Los Zapaticos de Rosa, deleitarán a niños y jóvenes en la edición 27 de la Feria Internacional del Libro Cuba 2018. Leer es crecer. Bueno, y se da por sentado que en el mundo, Boris, se lee menos. Hoy se lee menos que hace algunos años atrás. Esa es la realidad de América Latina y España, de Iberoamérica. Le pregunto, bueno, por la experiencia que ha tenido usted como jefe de los editores, ¿no? De alguna manera, ¿es nuestra realidad? Bueno, muy buenas noches. Ante todo, un privilegio estar por 4ª vez en esta feria que vemos en constante crecimiento, como decía Alejandro hace un rato. Mira, desde el comienzo de Gutenberg para acá se ha decretado una y otra vez, viene a colación el tema, la muerte del libro, ¿verdad? Como que todos los medios que fueron sucediendo a la imprenta iban a matar al libro de alguna manera, y por ende iba a decrecer la cantidad de lectores. Yo creo que ver a lo largo y ancho de nuestra América el éxito de las ferias, recién hablaban de la Feria de Buenos Aires, me consta el de esta 27ª feria aquí en La Habana. Creo que ahí hay un rotundo matiz a todo esto. Es obvio que hoy el libro pasa o sufre las competencias leales y no tanto de otros medios. Esto es obvio. A lo largo del tiempo, primero la radio, el cine, la televisión, el vídeo, el DVD y toda la tecnología que tenemos hoy, ha puesto supuestamente en jaque al libro frente a los grandes medios de comunicación y ha sobrevivido hasta hoy. La feria de ustedes, esta 27ª feria, es un hecho elocuente y es una realidad elocuente de que esto no es así. Yo también vi, igual que Alejandro, cantidad de niños y de jóvenes llenos de bolsas de libros. Lo veo en todas las ferias de América. En mayor o en menor medida. Hay países con mayor apoyo, como como Cuba, al libro, y hay países que lo miran un poco más de reojo, diríamos en Uruguay, pero igual hay un apoyo de alguna manera. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que el libro no tiene el marketing que tienen otros productos. Entonces, la única defensa para poder lograr que la gente lea es justamente las ferias, que es donde el libro se acerca a la gente y la gente se acerca al libro. De esta forma nosotros podemos fabricar, entre comillas, lectores y mantenerlos. Alejandro hablaba de que el lector que por primera vez se allega al libro, luego es fidelizado por este. A veces sí, en mi país, por ejemplo, en Uruguay. Otras veces se nos disipan justamente por esta falta de apoyo a nivel de los medios de comunicación masivos que puede tener el libro. Yo me siento un privilegiado en estar en una mesa redonda como esta, donde el tema central sea la feria y el libro. Realmente y la sociedad.
Y la sociedad por decantación, claro, obviamente, y la cultura por decantación. Lamentablemente vengo de un país donde las prioridades a veces no pasan directamente por este tipo de mesa redonda, donde los escritores o la gente allegada al libro no tienen la cámara y el micrófono abierto necesarios para poder transmitir vivencias y experiencias. Entonces esto como que deja soslayado este tema y lo hace difícil de llegar a la gente o al consumo masivo de la gente. Esto no pasa cuando las ferias, la feria de Montevideo, que es una feria potencialmente hecha de acuerdo a nuestro país, somos un país en Uruguay de 3 millones de habitantes, 1.900.000 en la capital y el resto diseminados en el interior, en una Montevideo macrocefálica, todo pasa por la capital, obliga a la gente a acercarse, lo obliga entre comillas a acercarse, es una feria que se lleva a cabo en la alcaldía, más alguna carpa que se pone afuera porque no alcanza el lugar, con la entrada libre y gratuita, y que a lo largo de los 10 días, 12 días de feria que tenemos, logra una asistencia masiva de aproximadamente entre 100 y 110.000 personas. Si yo la comparo potencialmente, más allá de la proporcionalidad demográfica con Cuba, por ejemplo, yo creo que 100.000 personas vinieron el fin de semana acá, en 2 días. Entonces, la importancia de todo esto radica, en primer lugar, en el apoyo claramente sustentable, claramente a ojos vista del gobierno a todo este movimiento cultural. El gran esfuerzo del Instituto Cubano del Libro, del Ministerio de Cultura y de la Cámara Cubana en traernos desde el exterior, más que a conversar con ustedes, a aprender de ustedes, en mi caso. Tú hablabas de mi cargo hace un rato, de presidente del Grupo Iberoamericano de Editores, y esto me posibilitó conocer la realidad y las ferias de todos los países latinoamericanos, todos, desde Centroamérica para abajo. Las realidades son muy disímiles, van de acuerdo al apoyo de cada país. La feria de Guadalajara y la feria de Buenos Aires indudablemente están notoriamente varios escalones por encima de todo el resto de ferias de América Latina, pero ninguna de las dos ferias, y dicho esto Alejandro con todo respeto, ofrece lo que ofrece acá el Morro Cabañas, desde lo físico y desde lo intelectual y desde el apoyo. Esto no lo ves en ninguna parte. Yo quería preguntarle también por otra cuestión, porque no solamente es lo cuantitativo, sino también lo cualitativo, es decir, ¿qué se está leyendo? Esa relación entre la calidad de lo que se lee, ¿no? ¿Qué se lee, qué no se lee? Porque a veces vemos que hay muchas ventas con todo respeto, de libros de cocina o libros de autoayuda, hablábamos de eso también anteriormente, y sin embargo a veces no ves que los libros de los clásicos, por ejemplo, latinoamericanos, no tienen esa salida. Nosotros tenemos que partir de la base de que lo importante para nosotros es llegar al público con productos, ¿verdad? Con libros. Perdón, pero la garganta me juega. A partir de ahí podemos determinar cuál es el gusto literario de la gente. Lamentablemente el mapa de las librerías en Iberoamérica, diría, sobre todo en Latinoamérica, que es lo que nos compete, marca la transformación de librerías en bestsellerías. Hoy el gusto ha cambiado por diversos factores. Particularmente en mi país, hasta el año 1973 hubo una intelectualidad, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que nos dejaba notoriamente muy bien parados en todas partes del mundo. Entre 1973 y 1985 se produce el quiebre democrático, la dictadura militar que arrasa con escritores, con formadores de opinión, por supuesto con libros, y todo eso hace que el gusto literario de la gente, que la formación literaria de la gente cambie. A partir de ese cambio hay una caída notoria en cuanto a la calidad de lo que empezamos a leer, obligada. Junto a eso el advenimiento, por ejemplo en un país como Uruguay, de todos los grupos transnacionales, de Penguin Random House, de Planeta, Ediciones B, Santillana, todos, con su masividad a la hora de concretar ventas y con su permisividad a la hora de la selección de autores para poder llegar a esas ventas, hace que uno vea en las ferias y en las librerías las grandes pilas, y no quiero ser despectivo porque todo es literatura y todo se respeta, pero Paulo Coelho, todo esto, y la desaparición de los libros de fondo en los catálogos. Esto hace que haya realmente un achatamiento y un cambio en el criterio y en los gustos. Obviamente, lo que más se está consumiendo a nivel de América Latina, lo marcan las estadísticas, no es un capricho lo que yo digo, es autoayuda, sin duda.
de la mano de autores como Paulo Coelho, como Pilar Sordo, podríamos nombrar 8 o 10 de primer orden, Jorge Bucay, en fin, los que se me ocurren en el momento. Hay un aumento notorio de la cantidad de edición de estos libros y de la venta de estos libros. Y los autores clásicos latinoamericanos, por ejemplo, yo puedo poner ejemplos, es imposible conseguir hoy en Uruguay a Lezama Lima. Es imposible ubicar Paraíso, es imposible ubicar Bomarzo de Mujica Lainez, estoy mencionando, es imposible conseguir Adán Buenos Aires en Uruguay. Y hasta les diría que se hace difícil conseguir las obras de Mario Benedetti en Uruguay. Entonces, a partir de este parámetro, podemos establecer claramente que sí hay diferencias notorias en cuanto a lo que pasaba antes. Yo no creo que haya decrecido la cantidad de lectores. Yo creo que no hay una crisis, sí hay una baja de acuerdo a los mercados y de acuerdo a las regulaciones de cada gobierno. Recién Alejandro hablaba de problemas en el mercado argentino y lamentablemente cuando el mercado argentino se resfría, nosotros en Uruguay nos engripamos. Esto es lo que decimos. Nosotros sentimos enseguida el gran promotor de ventas de Uruguay es el mercado argentino, sin dudas. Sin dudas. Nosotros no tenemos un mercado autosustentable en cuanto a la edición. El 70%, aproximadamente 75% del mercado uruguayo pasa por lo importado. Y apenas un 25, un 28% por la edición local. A partir de esto, si Argentina cae en cuanto a la producción, nosotros lo vamos a sentir. Nosotros países cercanos. Uruguay, Chile de alguna forma, Paraguay sin duda, Bolivia, y hasta la parte sur de Brasil, que es Río Grande, que es donde se consume literatura en español. Usted hablaba de cómo otros medios históricamente habían puesto en jaque al libro, ¿no? Como tal. Y hoy está, bueno, el fenómeno de Internet, el fenómeno de los celulares, el fenómeno de los tablets, también Alejandro hablaba de eso, pero ¿existen oportunidades en esos soportes? Porque al final estamos hablando de soporte. O sea, ¿existen oportunidades, hay posibilidades de aprovecharlo y quizás que sean un trampolín para resolver muchos problemas que existen? Mira, yo creo que el gran error de todo esto es hablar de sustitución y no de complementación. En tanto y cuanto nosotros aprendamos a ver como complementación del soporte impreso, el soporte digital, vamos a tener gran parte del partido, como decimos en Uruguay, ganado. Aquí hay una realidad. La realidad pasa porque solamente 2 mercados en el mundo, 2, el norteamericano y el del Reino Unido, superan el 30% en cuanto a la venta de libros digitales en relación al libro impreso. En el resto de los mercados, y luego Joaquín me lo corroborará o me dirá si estoy equivocado, no supera el 5%. El 5% del mercado global. En Uruguay el libro digital directamente no existe, no llega al 1% del mercado, no existe. En diversos países de América Latina se vive lo mismo y en el primer mundo, Alemania o Francia, por ejemplo, están entre un 4,5% y un 5% del mercado global en cuanto al libro digital. Las únicas 2 excepciones son las que marqué, el Reino Unido y Estados Unidos, por una serie de causas que pasan por lo sociológico, en fin, por una serie de apreciaciones acerca del consumismo que van por otro lado. Pero en el resto de los mercados, hay, yo no le diría una amenaza, hay un desafío constante y hay una preocupación latente, por lo menos en todos nosotros, que es ¿qué pasa con las librerías? ¿O cuál sería el rol de las librerías frente al advenimiento masivo de este mundo digital, si es que se da? ¿Cuál sería el rol de las librerías? Ya hoy la librería ha perdido aquel contexto de conjunción social que pudo tener. Era muy común. Argentina ha retomado bastante la costumbre de esos cafés dentro de las librerías. En Uruguay tenemos librería Gini, por ejemplo, que tiene un café dentro, una especie de confitería. Es el único ejemplo. Hay 2 ejemplos, perdón. La librería Más Puro Verso también. Pero aquel espacio social que formaba parte de una librería cuando en lo personal me tocó iniciarme en esto en el año 1972, nuestra librería, que hoy ya no existe, donde yo trabajaba, era un espacio de reunión social donde se definían conductas sociopolíticas, económicas, financieras, culturales sobre todo, y un ámbito donde uno podía tener la posibilidad, siendo muy joven, con apenas 15, 16 años, de entrelazarse con los conceptos de los intelectuales de la época. Pienso en Ángel Rama, pienso en Carlos Real de Azúa, en fin, en Juan Carlos Onetti, en una serie de personajes que marcaron la pauta cultural del Uruguay de aquellos años, de la mano del semanario Marcha, de la mano de Carlos Quijano, de la mano de una serie de próceres que hicieron a nuestra cultura. Esto se perdió, porque la sociedad ha cambiado, porque el mundo ha cambiado, porque el mercado ha cambiado y por una serie de factores que sería muy largo de enumerar todos juntos. Pero en definitiva,
hay cambios reales y hay que adaptarse o tenemos que reacomodar el cuerpo a esos cambios. Sí, y de hecho es un fenómeno que existe, que no se puede obviar y que creo que hay que ir encaminando, en mi opinión, que bueno, no soy un experto en la materia ni nada de eso, creo que hay que ir encaminando los intereses, ¿no? Los buenos intereses en materia de libros y de ferias y de promoción de la lectura en este campo digital, y esto también ha tenido un rol en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Empresas, por ejemplo, como Sinmatel lo están promoviendo. Vamos a llegarnos a través del siguiente reportaje al stand de Sinmatel para ver cuáles son las ofertas, para ver qué sucede allí. Entre los atractivos de esta edición de la Feria del Libro está el acceso a miles de textos en formato digital. La librería virtual de la editorial Sinmatel, por ejemplo, ofrece la posibilidad de descargar una gran variedad de títulos en diferentes soportes como ebooks, audiolibros, audiovisuales, aplicaciones para dispositivos móviles y videojuegos, los que se comercializarán a precios asequibles en moneda nacional. Podemos encontrar, por ejemplo, libros vinculados a las ciencias naturales, a las ciencias de la tierra, a las ciencias sociales, a la salud pública, porque tenemos un sinnúmero de contenidos, de títulos que tienen que ver con la salud, la medicina y la autoayuda. Es importante destacar que la editorial Sinmatel, estos 315 contenidos son todos cubanos, producidos en nuestra editorial o de conjunto con otras editoriales que han impreso en papel y que luego los autores vienen a nuestra editorial para que sean puestos en formato digital. Sinmatel también se encuentra inmersa en la tarea Vida, Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático. También tenemos un grupo de contenidos que están vinculados a ello. Tenemos libros como EBUT, como meteorología marina, inundaciones costeras. Tenemos cómo prevenir de los desastres naturales a todas las personas y luchar contra el cambio climático, enfrentando el cambio climático en la mitigación y la adaptación. Y también de ellos se han derivado juegos didácticos. Tenemos un juego que se llama Riesgolando, que es para los niños, donde los niños van a enfrentar diferentes peligros y aprender cómo combatir esos peligros para poder convivir y poder protegerse de ellos. Además de los libros, la editorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente pondrá a disposición de los participantes a la feria una serie de juegos didácticos para complementar el aprendizaje de los estudiantes. Incluso de la Universidad de Granma, que nos han hecho aportes importantes de juegos didácticos para la enseñanza de la matemática para los niños de primer grado. Tenemos juegos de química, juegos didácticos sobre química, que se llama Quimito. Tenemos Supersomi, que es para que los niños aprendan a conocer el cuerpo humano. En esta oportunidad se han dedicado productos audiovisuales a la figura de nuestro comandante Fidel Castro Ruz. En este momento en la feria tenemos dos productos muy importantes que están relacionados con la presencia de nuestro comandante en las mesas redondas. Este DVD, que es un compendio de la participación de nuestro comandante en las mesas redondas, comienza precisamente con la batalla que libró nuestro país para el regreso de Elian González. Y termina incluso con algunas mesas en las cuales ya el comandante participó en sus últimos años y que por supuesto llevan mensajes importantes a todo el país. Y un disco que tiene una aceptación que incluso se ha vendido ya muchísimo en el día de hoy aquí en la feria, que se llama Los Agradecidos Te Acompañan, que es un compendio de la vida histórica de nuestro comandante, que termina con las honras fúnebres que en todo el país se hicieron para, con nuestro comandante, incluso la llegada a Santiago de Cuba. A partir de hoy hasta el próximo 11 de febrero usted podrá visitar el stand de Sinmatel en el pabellón de Cuba Digital del Parque Morro Cabaña. Gabriela Roy Rosell y Juan Ariel Toledo Guerra, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y lo decía Boris en su intervención, está el reto de rescatar a nuestros grandes clásicos iberoamericanos, a toda esa tradición que existe literaria muy rica y de mucha calidad, y a eso precisamente es en parte a lo que se dedica Jaime en Chile, y también con una dimensión, vamos a decir, regional. Tomando en cuenta estos desafíos, tomando en cuenta esta realidad de la cual ya nos hablaba Alejandro y Boris, ¿cuán difícil es esta labor? O sea, materializar este propósito del rescate de esto, por ejemplo,
que recogen esos libros que usted trae, ¿cuán difícil es en el contexto actual? Bueno, siempre ha sido una tarea muy complicada, compleja, pero a su vez también muy animosa, la de la investigación literaria o la de ir revelando a través de esa investigación a los escritores y poetas de un país determinado, como en el caso específico mío, Chile, y también del continente latinoamericano. Siempre ha habido, digo, dificultades, ¿verdad? Pero dentro de esas dificultades, que ya las han señalado de alguna manera los compañeros anteriores, el proceso de la escritura se mantiene, siempre, ¿no? Doy un ejemplo. Nosotros en Chile tuvimos 17 años de dictadura, casi 22 décadas. Cambió el país radicalmente, ¿verdad? Desaparecieron las librerías, desaparecieron las editoriales, ¿no? Se llamó la gran noche oscura del país. Pero sin embargo, subterráneamente, había un proceso creativo. Muchos de nuestros escritores, de nuestros intelectuales, tuvieron que salir del país. Yo mismo tuve que salir del país, ¿no? Pero nunca se detuvo, digo yo, el proceso creativo y sobre todo literario, poético, ¿no? Y eso es un fervor importante dentro de ese proceso, es decir, la tradición en Chile específicamente, digo, se ha mantenido desde todo el siglo XX, con nuestras grandes figuras que han sido nuestros paradigmas en el proceso creativo, sobre todo en el terreno de la literatura poética, con una presencia de un Neruda, de una Gabriela Mistral, de un Pablo de Roca, de un Vicente Huidobro, para citar a nuestras altas cumbres cordilleranas o andinas, digamos, altas cumbres, medianas cumbres, bajas cumbres, pero cumbres dentro de esta gran cordillera, ¿verdad?, que han mantenido el proceso desde inicio del siglo XX, o sea, se ha mantenido este panorama de generación tras generación. No son hitos aislados o temporales, sino que ha habido siempre esta continuidad en la literatura y en el proceso de la creación poética chilena. Entonces, claro, esta relación como de raíz fundamental o de vértebra se ha mantenido siempre. Y eso es quizás lo que ha sustentado el derecho a esta tarea, digamos, muy creativa, con dificultades, ¿no?, tanto editoriales como económicas, ¿no?, financieras, sociales, y educativas y todo, ¿no?, pero que se ha mantenido a través de todo el siglo XX y continúa hasta el siglo XXI. Y la importancia de esa investigación, de sacar a la luz todo esto, lo fundamental que es para los jóvenes escritores, ¿no?, en la región. Esto es saber la fuente en la que pueden beber. Me parece importante. Cuando digo que el proceso se mantuvo siempre y ha salido a flote ahora, se ha visto en las nuevas generaciones. Lo que hay que pensar que tuvimos durante esas dos décadas realmente un puente interrumpido, cortado. Cuando se reinicia, se reabre un proceso nuevo llamado republicano o democrático, cuesta mucho reunir otra vez ese eslabón, pero se ha logrado mantener, por fortuna, cada vez con mayor presencia, diríamos, sobre todo a través de los jóvenes que han mantenido este interés por las publicaciones, por crear procesos editoriales interesantes. Yo pienso no solamente en Chile, creo que en todos nuestros países latinoamericanos los jóvenes han creado sus propios sellos editoriales y están rescatando ellos a los autores, ¿no?, que estaban fuera de las editoriales en mucho tiempo. Pongo un ejemplo, aunque parezca muy autorreferente, un libro mío primero, publicado en el año 1972-73, ¿no?, que ya estaba desaparecido, los jóvenes lo han rescatado hoy día y lo han publicado en sus propios sellos editoriales, y así han continuado con esta cadena editorial. Entonces es muy importante, digo, la presencia de las nuevas promociones, en que no solamente están preocupados de su propio proceso creativo, sino que también del proceso creativo de los demás, del otro, en el terreno individual, colectivo, plural, tanto de Chile como fuera de Chile. Un interés de reunir. Chile siempre fue un país abierto a la literatura del mundo, y por allí pasaron todas las corrientes nuestras. Yo mismo miraba recién, viniendo de Chile para esta feria de La Habana, ¿no?, cómo me encontré con los escritores cubanos de otro tiempo, y ahí está el libro
¿no?, de autores cubanos que pasaron por Chile, que estuvieron en Chile, ¿no? Y eso, Nicolás Guillén, que le firma un libro a uno cuando era estudiante en la universidad y se acerca a un escritor como él, entonces no deja de ser importante y representativo en ese sentido, es decir, esta relación de unidad de pueblo a pueblo, de país a país, y eso es la riqueza y el vínculo con estas ferias internacionales. Es muy importante y, por ejemplo, de alguna manera es el reflejo de esa obra que usted trae. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, no sé, que siempre se hablaba mucho de la familia Loynaz del Castillo, bueno, Dulce María Loynaz, cómo recibía a Lorca, por ejemplo, en La Habana, pero cómo recibía también a Gabriela Mistral. Ahora usted trae este libro de Gabriela Mistral relacionada con Martí, es decir, había una fusión que es lo que nos permite hablar de Iberoamérica desde el punto de vista literario y cultural. Exactamente, yo he venido invitado por el Ministerio de Cultura, y que mucho le agradezco, de Cuba, con apoyo también del Ministerio de Cultura de mi país, a presentar precisamente este libro, ¿no?, La lengua de Martí, de Gabriela Mistral. Es decir, nadie conocía este libro, nadie conocía estos temas en Chile, este vínculo, ¿no?, que siempre tuvo Gabriela Mistral con América Latina, y en especial con Cuba. Estuvo 4 veces de visita en Cuba, de visita, digo entre comillas, de una visita de observar, de mirar, de conversar, de entrar en la vida cubana, ¿no?, definiéndose ella misma, ¿no?, una cubana en Martí, dice, y en La Palma Real, es decir, en Martí, en su pensar, en su creación, y en La Palma Real, decía, en la naturaleza, en el paisaje de Cuba, ¿no?, del Caribe, de las Antillas. Ella, que viene de la australidad del mundo, se encuentra con esta realidad geográfica de un país como Cuba, pero también con la realidad creativa desde el punto de vista del pensamiento latinoamericano a través de Martí. Entonces, estas páginas recogen los muchos textos que Gabriela Mistral escribió sobre Martí, su maestro esencial en su obra propia, dice Gabriela Mistral, ¿no?, y también lo que escribió en relación a otros intelectuales cubanos, y a la realidad también de la naturaleza geográfica de este país. Hay muchos poemas sobre las palmas caribeñas, con cartas y correspondencia con muchos autores y autoras cubanas, en los cuales siempre ella está revelando su interés por Cuba y sobre todo por Martí, que mucho influyó en su propia obra. Bueno, muchas gracias, Jaime, por esta intervención, y también ha sido un propósito de la Feria Internacional de La Habana promover todo ese diario político también, que no se puede, que es inseparable de la cultura. Sobre eso también es el siguiente reportaje, sobre ese vínculo, y por supuesto con una temática muy actual. Raúl Castro Ruz y Nuestra América es un libro que atesora una selección de 86 discursos, intervenciones y declaraciones de las 1468 realizadas por el general de ejército Raúl Castro Ruz sobre múltiples temas de Cuba y nuestro continente en los últimos 60 años. Su compilador, el investigador histórico Abel Enrique González Santamaría, habló aquí de las enseñanzas de Fidel y Raúl, dos hombres unidos por un mismo pensamiento. Lo hice por pasión, por convicción revolucionaria y por contribuir modestamente, sobre todo a acercar a la obra, pensando siempre en los más jóvenes, de un gran hombre que le ha hecho gala a su segundo nombre, que es Raúl Modesto Castro Ruz. Él siempre ha sido modesto y nunca le ha gustado que su obra ni sobresalga, ni se da a ver, sino él es ahí, siempre avanzando. El doctor Eusebio Leal, quien presentó la obra por casi media hora, evocó al Raúl de los años de las luchas en la Universidad de La Habana, al joven que cumplió su misión en las acciones el 26 de julio, al comandante y jefe del Segundo Frente Oriental, al ministro de la FARC, al abuelo y al padre de familia que es, y también al Raúl de estos tiempos en la presidencia de la nación y del futuro. Raúl es el hombre en que tiene sobre su espalda el principio de autoridad. Y se dispone ahora a hacer, como dice Martí de Céspedes, lo que pocos hacen. Cumplirá su palabra y declinará la responsabilidad de presidente en breve. Pero el líder de la revolución hoy se llama Raúl Castro Ruz. No porque se lo dijo, ni porque se lo mandaron, ni porque lo heredó. En este caso, el sentimiento de cuna de madre y padre es puramente accidental. Esta condición fue de la sangre
y de las ideas. Y está ahí por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que hará. Palabras sabias de Eusebio que emocionaron y llevaron a la reflexión a todos. Momentos para honrar desde la literatura a un hombre que por casi 70 años ha luchado y sigue luchando como Fidel por la justicia, la independencia y la soberanía de Cuba y América Latina. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y lo decía al principio, Joaquín, politólogo español, además, una persona que ha fusionado esta, vamos a decir, esta profesión con la de los libros, también con la del desarrollo de la literatura en su país. Y quería, comenzar por ahí. A partir de la experiencia que ustedes han tenido, Joaquín, háblame de cómo es todo este fenómeno de convertir quizás la literatura en un espacio de debate, de participación, de lo cual has hablado mucho en tus artículos, en tus intervenciones. Bueno, ¿cómo lo han logrado? Si lo han logrado. Bueno, las metas existen todavía porque hay un largo camino todavía que hacer. Lo que sí es verdad que lo que aquí han comentado los compañeros de la situación del libro en América Latina, que puedo compartir en cierta manera desde la lejanía, porque conozco un poco la de Bogotá, la de Guadalajara, etcétera, desde fuera, ¿no? Desde el análisis que se puede hacer desde fuera, en cierta manera el espejo que tenemos allá en el Estado español, pues es muy parecido, porque tenemos una situación en el mercado en el que las grandes multinacionales tienen todo el mercado, es decir, de la fábrica del papel, desde la industria de la imprenta, pasando por la cadena de distribución, que es donde está el gran meollo, el asunto y el negocio por parte de esas multinacionales que viven del libro, porque también no olvidemos que esto es un negocio que genera muchísimo dinero, y muchísimo dinero porque está unido también a la educación, porque hay ministerios, ¿no?, y hay gobiernos que obligan a sus ciudadanos y sus ciudadanas a comprar el libro. En este caso, la mayor parte de los países de los que estamos hablando, pocos países subvencionan el libro escolar, y al final es un desembolso que queda en la mano de las familias, ¿no? Y eso es un negocio de millones de títulos y de millones de ejemplares, y eso al fin y al cabo termina siempre en manos de algunos monopolios que en América Latina también suenan, que son muy parecidos a los que hay en el Estado español, si no son incluso la misma empresa. Yo creo que vivimos en un mundo globalizado con similares retos. Exactamente, y el problema es que es global, que yo creo que más que la gente lea escasa literatura, bueno, hay gente que lee literatura, otra literatura, gracias a los medios también tecnológicos nuevos, la gente se acerca, por ejemplo, a nuevas fórmulas de música o de poesía cantada, y al final también literatura. La gente también busca otra literatura cuando busca literatura fácil, pero que diga cosas, que va con los nuevos tiempos, con la velocidad de ir en el metro, con la velocidad de ir a trabajar, porque no olvidemos que al fin y al cabo el problema, yo creo que de fondo es el bolsillo de las personas que habitan este planeta, que la gente cada vez vive peor, en peores condiciones, y que la gente cada vez vive más pobre. Y yo creo que el decrecimiento precisamente de las ventas de los libros, en el caso del Estado español es muy claro, porque el libro sigue siendo, en cierta manera, por los precios que fijan las grandes editoriales, sigue siendo un artículo de lujo. En muchos casos hay libros habituales que tú puedes ser un bestseller, que si tú dices, bueno, si se produce más, que lo vendan más barato. No, pero siempre el bestseller, la primera tirada es cara. Después te haces el libro de bolsillo y después se va a saldo. Pero en esa dinámica del producto del libro como producto, después hablaré precisamente del libro de otra manera, tal como entendemos los que estamos planteando una alternativa desde la base a esa producción editorial de este tipo, ¿no? La que estamos describiendo en esta mesa, que es una producción editorial que tiene que ver con un objetivo, que es ganar dinero. Las editoriales quieren ganar dinero, las grandes editoriales, quieren ganar dinero, y además no solamente quieren ganar dinero, sino también quieren convencer a la gente de que el modelo mejor posible es este, porque no olvidemos que las grandes corporaciones editoriales están ligadas precisamente a las grandes corporaciones televisivas, en el caso del Estado español es clara. Es el mismo mensaje. Exactamente. La televisión, la radio, desayunas por la radio con una noticia, te metes en el metro con un papel de periódico gratuito donde también es la misma noticia, y en el telediario de la noche cenando con la familia ves también la misma noticia, y el libro que te vas a comprar es el libro que te han dicho que te compres. El bestseller tiene mucho que ver con esa fórmula de enajenación continua, donde la literatura es simplemente un mercadeo y no un objeto
pero no un trabajo, no un proceso donde la gente va creándose su espíritu libre, ¿no? Es decir, que el libro puede representar dos puertas, una puerta a la emancipación y una puerta a la dominación. También, esa es la alternativa que ustedes buscan, la emancipación, es decir, estos proyectos que ustedes tienen. Exactamente, el vector donde podemos trabajar la gente que creemos en otro mundo, está claro que tiene que ser en que generar un pensamiento crítico. Tan difícil como que el aislamiento, por ejemplo, de Cuba, que ha dejado fuera de juego escritores magníficos, no solamente literarios, sino me refiero al ensayo político. Grandes pensadores que ha dado Cuba y América Latina se han quedado fuera de juego porque no han entrado precisamente en esos canales de distribución, en esas grandes empresas que alimentan unos iconos que tú tienes que seguir, ¿no? Por cierto, que también los que han sido en cierta manera soñadores con otro mundo posible, en el caso por ejemplo de Mario Benedetti, que decía que apenas se encuentra en Uruguay, eso es una constatación que además en esta feria se ha dicho por parte de algunos libreros uruguayos, es verdad que también en el Estado español y en Portugal no tanto, pero en el Estado español es difícil encontrar a Rafael Alberti en las librerías. También es difícil encontrar a José Saramago. Parece ser que cuando muere el autor no interesa la obra, o no interesa porque saben que el capital, o sea, el capital en este caso que está detrás de las editoriales, se vende mucho más cuando el autor está vivo. Y eso es una realidad que se constata en base a criterios de mercado. Yo creo que las instituciones públicas, en este caso de Cuba, está claro que tiene una dirección muy clara de que ese fondo de clásico no se pierda. Las instituciones públicas tienen que trabajar precisamente para que el fondo, el catálogo universal, la biblioteca universal, como la que están haciendo en Bolivia, esa biblioteca del Bicentenario, magnífico ejemplo de cómo se tiene que trabajar la animación a la lectura, de esa selección de 200 títulos fundamentales para Bolivia, que es lo que hizo Cuba poco recién de ganar la revolución. Esa colección Huracán o otras colecciones. El primer libro que editó la revolución fue el Quijote. Exactamente. Y Chávez hizo lo mismo también en Venezuela, y una tirada enorme, y se regaló al pueblo para que el pueblo leyera y para que viera también esa senda, porque... Y Salvador Allende lo hizo en Chile en su tiempo, creando una editorial estatal. Exactamente. Donde los libros se encontraban en los kioscos de diario. Exactamente. En Venezuela la literatura, la biblioteca Ayacucho, ¿no? Se ha perdido, exactamente. Claro. Hay ejemplos en todos los estados que están propiciando que la gente tenga herramientas críticas, y las herramientas críticas pasan por una lectura y y mover un poco a la gente en que, bueno, que la literatura es mucho más allá que el bestseller, y que te puedes encontrar con grandes pensamientos, con grandes historias en literatura clásica, claro. Yo estaba pensando en lo que decía Jaime al inicio de su intervención, cómo al inicio de la dictadura, durante la dictadura en Chile se desaparecieron los libros. Estaba pensando ahora que se le acusa a determinados procesos revolucionarios de dictadura también, como lo que aparecen son los libros, ¿no? Y libros de buena calidad. Pero bueno, tengo, vamos a decir, un espectro bastante amplio, ¿no? Argentino, uruguayo, chileno, español. Y hay una pregunta que yo quisiera hacerle a los cuatro. Tenemos ya poco tiempo, pero hay un fenómeno que también creo que está marcando a la producción literaria en nuestra región, en Iberoamérica, y es el robo de talento, es la emigración de talento. ¿Cómo se está dando ese fenómeno? ¿Cuánto está impactando? A mí me gustaría aportar en ese sentido, hilándolo un poco a la anterior intervención, que las alternativas son posibles porque hay gente capaz. Es decir, hay cantidad de gente que en esta crisis económica se ha montado una librería, cafetería, como el Estado español, que están prosperando muchísimo, porque hay que combinar precisamente un elemento de consumo, puede ser café, los refrescos, lo que sea, con la literatura, con el libro, y ese aspecto se está generando estaba generando un escenario nuevo de librería, cafetería, pero también no solamente de eso, sino también de nuevas editoriales pequeñitas que saben editar y muy bien, que son gente que viene de la universidad, que está formada y que está generando una economía pequeña, a pequeña escala, pero que unida en una economía social de primer nivel. Yo creo que la economía cultural ahora mismo pasa por ese nivel micro, por ese trabajo de hormiga, que en verdad está generando un movimiento, porque al final la gente vive de algo, claro. Eso es lo importante. Yo creo que la sostenibilidad del mundo pasa porque la gente construyamos cooperativismo, construyamos precisamente esas alternativas de trabajo, y las librerías y editoriales nuevas que están surgiendo con ese espíritu joven precisamente están alimentando eso. Pero eso es en el tema más bien comercial, de los negocios que promueven la lectura y promueven el libro, pero el escritor joven en América Latina o en Iberoamérica que quiere producir literatura de calidad, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué posibilidades tiene? Bueno, uno no quiere ser catastrófico ni crear con esto una especie de visión negativa de la cosa. Está complicado, está complicado. El escritor joven que no accede directamente a una transnacional
directamente va a acceder a un editor independiente, en general pequeño, que por lo tanto tiene dificultades notorias a la hora de comercializar sus productos por falta de espacio en las librerías. Hace 3 días manejábamos este tópico en una charla que dimos acá en la feria. Es muy complicado para los independientes, para los que no responden directamente a los intereses de las transnacionales, lograr espacios de exhibición en las librerías. Es muy difícil. Entonces, si tú editas un libro y no tenés visibilidad y no tenés promoción, yo te diría que vas derecho al fracaso. O sea, al fracaso contextualizado en una venta masiva, ¿verdad?, desde lo económico. Nosotros en todo este paneo que hicimos omitimos 2 cosas. El rol de las bibliotecas, porque por un tema de tiempo no da para abarcar todos los temas. Yo creo que la biblioteca como lugar de espacio social hay que revitalizarlas. Es algo que acá en Cuba se hace. Yo estuve en la Biblioteca Nacional hoy de mañana, la recorrí. En mi país todavía la Biblioteca Nacional está en una época de transición, hay que esperar un poco más, pero el rol de las bibliotecas es fundamental. Y simplemente como acotación a lo de Joaquín, Cuba va a gozar de los libros de Mario Benedetti editados por el Estado a partir del próximo año, que se van a lanzar acá en la feria, junto con una autora uruguaya también muy reconocida que es Idea Vilariño. Esto telefónicamente se acomodó ayer el acuerdo, seguramente a lo largo del año se va a dar el proceso de contratos y demás, pero Mario Benedetti definitivamente va a circular en lo que era sin ningún lugar a dudas su segunda patria, que era Cuba, por la afinidad que había. Hay un montón de matices en todo esto, no da el tiempo realmente de buscarle la solución y buscarle todas las patas al gato, como decimos en Uruguay, pero en definitiva, quienes no logren insertarse en las transnacionales, mientras el sistema de mercadotecnia del libro siga siendo como el de hoy, está difícil. Insertarse en las transnacionales haciendo concesiones muchas veces, ¿no es cierto? Pero teniendo la suerte de que la transnacional ponga los ojos, en muchos casos, en talentos reales. A ver, los clásicos contemporáneos están todos editados en las transnacionales. No hay uno que no esté editado. Mencionabas a Saramago. Saramago es Santillana o es Alfaguara, que hoy por hoy es Random. O sea, si aún en Portugal es editorial O Camino. En Portugal sí, Partido Comunista de Portugal. Claro. Pero si un autor como Saramago, en España, habiendo sido premio Nobel, más allá de que falleció obviamente, no está siendo ubicado en las librerías, ¿qué podemos esperar de los talentos jóvenes? Claro. Muy difícil. Sí, yo creo que si acá lo que se nota claramente es la ausencia del Estado. Si yo fuera presidente de Uruguay y me entero que 2 poetas como Mario Benedetti e Idea Vilariño no son editados en Uruguay y van a ser editados en Cuba, sentiría vergüenza. Idea Vilariño sí está editada. Eso es lo que falta hoy. Falta lo que indicábamos recién, una política de la editorial estatal. En Chile no hay una editorial estatal, la hubo, digo, ¿no?, como señalaba recién durante el gobierno de Salvador Allende, que abrió las puertas a la literatura. En Uruguay no hay literatura estatal, tanto nacionales como extranjeras, de autores extranjeros. Hoy día no, hoy día todas las editoriales son privadas. Y lo peor de esto es que los derechos, los jóvenes que están con una política. Y los derechos de Mario Benedetti en Uruguay son de Editorial Planeta. O sea, claro, peor. No son que ni siquiera son de la fundación, pero el mercado uruguayo por el Planeta. Bueno, yo les agradezco mucho a los 4 haberme acompañado en la noche de hoy, a mí y a los amigos televidentes. Ya pueden imaginar todo lo que hay detrás, a veces de una feria. Vamos a la feria, vemos un ambiente de fiesta, la gente comprando, y miren todo lo que hay detrás. En este mundo apasionante de los libros y de la promoción de la lectura. Les reitero las gracias a mis 4 invitados y nos vamos con nuestra habitual sección, las imágenes del día, que en esta ocasión, bueno, hablando de historia. Un día como hoy se le dio la nacionalidad cubana por nacimiento a Ernesto Che Guevara. Espero que Alejandro no se ponga bravo, representante acá de los argentinos. Todo lo contrario, me parece cubano-argentino, claro. Cubano-argentino. Así nos despedimos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima mesa redonda. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.